Esta voz, sí, sí, muy bien. Dios los bendiga, hermanos, ¿si me escuchan? Ok, Amén. una disculpa, hermanos, es que de repente como que se atravesó ahí el enemigo, ¿verdad? Y rompió ahí algo. Pero bueno, Dios les bendiga a todos en esta hora. Estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad. Y en este momento, hermanos, pues solamente mencionando que el tema del día de hoy es sobreponiéndose a la depresión, un tema muy, no sé cómo mencionarlo, ¿verdad? Como de estar nosotros de una u otra manera autoevaluándonos, cómo estamos emocionalmente, ¿verdad? De tal manera que podamos nosotros entender y saber si algunas cosas en nosotros no están bien todavía. Dice, sobreponiéndose a la depresión, sobreponiéndose a la depresión. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El Salmo 73, 13, palabras de Asaf, un músico, ¿verdad? Eh, Estas eran las palabras de Asaf que se encontraba en depresión. Dice el desarrollo. ¿Qué es la depresión? Dice, la depresión es un mal que está abarcando cada vez más áreas del planeta y a más estratos sociales. Dice, dice que la depresión no distingue ni raza ni posición social, llevando a muchos por un tobogán deprimente hasta tomar la puerta falsa y terminar con su dolor de una manera muy triste. La depresión, hermanos, ahorita está agarrando desde jóvenes, adolescentes, está agarrando parejo, ¿verdad? Y es muy difícil cuando nos encontramos en un punto en el cual nos sentimos así, ¿verdad? Deprimidos, sentimos que ya no vamos a poder quizás salir de esa, ¿cómo podría? De ese pozo, de ese bache donde nos encontramos o donde llegamos algún día a lo mejor a estar. Sin embargo, nosotros para los que conocemos a Cristo ya sabemos cuál es la salida que nos va a dar a nosotros un escape. Es Cristo Jesús, es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, Él es nuestra esperanza, Él es quien nos saca de ese pozo donde posiblemente en algún tiempo pudimos haber estado en depresión, ¿verdad? Dice, artistas líderes, comerciantes, empresarios, pobres y ricos, aún sin fin de personas afecta en mayor o menor medida este mal, que se define como enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La depresión es un mal tan extendido que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Especialmente en contra, perdón, de la depresión, combatir la depresión es tarea de todos.
según un doctor que viene mencionado aquí, dice director del Departamento de Salud Mental de la OMS, quizás más de alguno ha pensado que la depresión no ocurre a los cristianos. Sin embargo, esta información no es de todo cierta. Puede verse en la Biblia que Elías se deprimió según Primera de Reyes 19:9 y Asaf, del cual ahorita mencionamos, Asaf preciso, en el precioso salmo, perdón, el precioso salmo que dice aquí, Salmo 73, manifiesta algo similar. Es decir, hay quienes dicen, un cristiano no puede estar en depresión. Sin embargo, ahorita la información que nos arroja el manual, hermanos, es que aún personas, siervos de Dios, cristianos, han caído en depresión. Cristianos han caído en depresión. Entonces, yo podemos a lo mejor cada quien, cada uno de los que estamos ahorita conectados, decir algún momento de nuestra vida donde posiblemente nos hemos sentido que ya estamos como que al borde de la muerte, por así decirlo. O sea, nos sentimos tan deprimidos que en ese momento, quizás hasta lo que queremos es mejor partir con el Señor, ¿verdad? Partir con Dios porque es tanto el dolor que a lo mejor sentimos en ese momento. A eso se le llama depresión, ¿verdad? A eso se le llama depresión. Sin embargo, para los cristianos, como ya habíamos mencionado, nosotros tenemos una salida. Es la única salida. No hay otra, no hay dos salidas, no hay tres salidas. Es solamente una salida. Y para los que no son cristianos, también existe una salida, solo que ellos no lo han reconocido y no quieren esa salida. Esa es la diferencia, hermanos, que los paganos, los inconversos, los no cristianos no aceptan esa salida, no quieren pasar. Aún muchos hermanos que están en depresión, aún estando en depresión, aún estando y sintiéndose hasta lo peor, con ganas de morirse, suicidarse, etcétera, etcétera. Aún en esa condición, muchos de las personas que no son cristianas prefieren morirse antes que creer en Cristo Jesús y poder ellos atravesar esa puerta que es la salida, que es la solución y que es el remedio para todo el dolor, ¿verdad? Hay personas que no son cristianas que aún estando en el mayor de sus dolores, aún así ellos prefieren seguir así. Pero nosotros, hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Nuestra salida es Cristo. Él es el que sustenta nuestras vidas. Él es el que eh, nos fortalece, el Espíritu Santo nos llena de tal manera que nos sintamos fortalecidos. Es como una anestesia cuando fallece a lo mejor una persona o un familiar de nosotros y sentimos paz, sentimos, pero no es porque seamos capaces, sino porque el Espíritu Santo nos llena y nos pone fortaleza en nuestro corazón de tal manera que en ese momento es como si estuviéramos anestesiados, pero también sabiendo de antemano que el ser querido, si fue cristiano, sabemos que él ha partido a un mejor lugar. Es decir, nosotros tenemos, hermanos, una solución, tenemos una esperanza, tenemos a alguien que nos va a estar ayudando, fortaleciendo y sacando adelante en los peores momentos de nuestra existencia. Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a mencionar, los paganos también tienen esa misma solución. Cristo les ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero los paganos siguen en su orgullo y no aceptan ese camino. Prefieren seguir sufriendo, prefieren seguir doliéndose, prefieren seguir haciendo sus desmanes, sus contrariedades que van por caminos de pecado, de mal, de muerte, y ellos prefieren seguir así antes
que atravesar la puerta que es Cristo. Ahora bien, hermanos, aquí en el libro nos menciona sobreponiéndose a la depresión. Sin embargo, necesitamos identificar bien, no, lo que voy a mencionar a continuación no viene en el libro, no viene en el libro, en el manual. Sin embargo, vamos a mencionar algunas de las características, porque aquí no nos menciona cuáles son las causas que pudieran también afectarnos en nuestra vida cristiana como para caer nosotros en depresión o en posibles depresiones. ¿Ok? Eh, Vamos a ver tres factores. Uno ya lo mencionamos, cuando pasamos un momento difícil, un momento de que perdemos a un ser querido o estamos atravesando una etapa económica terrible y no vemos por dónde vamos a salir y nos sentimos acorralados y tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro y nos sentimos a lo mejor frustrados de tal manera que posiblemente nos lleguemos a sentir como en depresión por algunos momentos quizás, pero son circunstancias naturales, ¿verdad? Son circunstancias naturales. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos. Se me quedó mucho esa frase que dice y que fue mencionada en Agua de Vida, que es nosotros haremos lo posible y Dios hará lo imposible. Entonces, nosotros trabajamos, nos esforzamos y por X razón sucedió algo, bueno, y nos sentimos pues tristes, nos sentimos mal, sentimos que estamos pasando por una lucha, por una prueba y quizás hasta a lo mejor en depresión cuando caemos en alguna enfermedad como de cáncer, como algo similar, hermanos, que nos sentimos a lo mejor deprimidos, mal, angustiados, no sé, hermanos, pero eso es en cierta forma, por así decirlo, es natural porque es algo que no estamos provocando nosotros. Es algo que vino a nuestras vidas y que lo único que tenemos que hacer nosotros es estar esperando y confiando en nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, que es en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, pero hay asuntos que no son naturales. Vamos a identificar qué tipos de depresiones o qué características hacen o pueden provocar que nosotros podamos caer, perdón, en depresiones. Dice, las depresiones pueden ser el resultado de posibles vanidades también no alcanzadas, posibles vanidades nuestras que cuando no las alcanzamos nos sentimos tristes. Yo quería ser el mejor predicador, quería enseñar de la mejor manera a los alumnos, a los hermanos, y no lo logré y empieza así como que una tristeza, como que algo dentro de nosotros que nos raspa, que nos cala, que nos duele o que nos lastima y que si no lo sabemos controlar, podemos caer en una depresión. Hay quienes, hermanos, dicen, no lo logré, se deprimen y ya no vuelven a intentarlo nuevamente, ya no vuelven a intentar realizar, no, es que no me salió bien la campaña, orden, se desaniman y sabes que ya no, ya se acabó todo, ya se deprimen, hermanos. ¿Pero por qué? Porque una de las causas o las posibles razones por las que podemos caer también en ese tipo de depresiones son nuestras vanidades, ¿verdad? Acordémonos que el Señor Jesús nos dejó una encomienda, nos dejó la gran comisión, que es predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura y en todo lugar, hermanos. Esa es la gran comisión. La gran comisión que nos dejó Jesús no es ser el mejor predicador, no es ser el mejor maestro, no es ser el mejor músico, diácono,
no nos dejó esa encomienda, nos dejó la encomienda de la gran comisión de predicar la palabra. Esa es todo lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Aquí, cada quien, cada uno de los que estamos aquí, tiene talentos, tiene dones que Dios ha puesto en sus vidas, pero todos somos un cuerpo en Cristo de tal manera que nosotros necesitamos brillar, pero en nuestra vanidad a veces es, quiero destacar, quiero que las personas, los hermanos, hasta los paganos vean que mi talento brilla y destaca y que voy a estar en los mejores escenarios, voy a estar en los mejores púlpitos de la República, y si me hago internacional, qué mejor. Empezamos con nuestra vanidad a imaginarnos y a viajar en pensamientos que la única tarea que Dios nos dio es predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Desde que nos levantamos, cuando si yo me levanto y empiezo a hacer una oración, mis hijos me van a ver, mi esposa me va a ver, es una manera de predicar también. Cuando salga de la casa y pues salude, ¿verdad? Cordialmente, como como debe de ser, va a haber esa diferencia, ¿verdad? Van a ver las personas que nos vean, nos van a ver diferentes a todos los que no son cristianos. Y ellos solo van a venir y van a preguntar por qué eres así, a dónde vas, qué haces, qué te fumas, van a preguntar algunos. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Yo no fumo nada, ni tomo, ni nada. Yo lo único que hago es rendirme de rodillas a Cristo delante de Dios y pedirle misericordia, bendición y que Él llene este cerebro de entendimiento para poder conocerle más a Dios, para poder obedecerle y agradarle a Dios. Es todo. Nosotros no hemos sido llamados para ser el mejor de todos. Nuestra vanidad hay que detenerla, porque nuestra vanidad a veces nos encierra en un mundo en el cual hace que hasta veamos a los demás inferiores a nosotros. Hace nuestra vanidad a veces que nos sientamos nosotros superiores a todos, de tal manera que ya hay una división, que ya hay algo que no debe de haber dentro del cristianismo. Aquí todos somos iguales, aquí todos debemos de amarnos, aquí todos debemos de respetarnos y aplaudir cada talento que se está levantando. El hermano fulanito tal cantó excelente y el hermanito tal, pues no cantó tan bien, ¿verdad? Ahí la llevas, hermano. Dios te bendiga, Dios te está usando. No porque yo tenga un talento y quiera destacar, no significa que ya somos rivales, no. Nuestra vanidad nos va a empujar a ese tipo de detalles, a ese punto de asuntos. Dice, también una de las vanidades es tener una mansión o el mejor coche, ser millonario. A veces, esas vanidades, hermanos, nos hacen que nos perdamos o que nos distraigamos un poquito. Y si no logramos, hermanos, esas metas que nosotros en nuestra vanidad posiblemente hemos forjado y hemos querido, es probable que nos arrojen a sentirnos frustrados, tristes y posiblemente hasta deprimidos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ya no es lo que yo quiero, no es lo que Dios busca. Dios lo único que pide de mí, lo único que pide de todos nosotros es predicar el evangelio a toda criatura con hechos, más que con palabras, con hechos, hacer que la palabra exista o cobre vida a través de nuestros hechos, ¿verdad? En este caso, Jesús lo hizo y él fue perfecto. Hermano, es muy difícil hacer eso porque yo no soy perfecto, pero la encomienda que nos dejó Jesucristo es
La gran comisión que nos dejó Jesucristo es predicar el evangelio. Si Él nos lo dijo, es porque Él también nos dijo, yo voy a estar contigo, con ustedes, con cada uno, hasta el fin del mundo. Y aún en la eternidad estaremos juntos. Él nos prometió estar a nuestro lado, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Porque si yo empiezo a hacer mi voluntad y mi vanidad, entonces me estoy alejando de Dios. Dios no se aleja de mí, yo me estoy alejando de Dios. Si eso ocurre, entonces ya no busco, ya no quiero lograr la visión de Dios, ya quiero yo lograr mi visión, mi vanidad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a enterrar en cierta forma nuestras vanidades, ser realistas y decir, lo que Dios ha puesto en mí es para bendición de todos. Y todos hay que brillar, todos los que brillan hay que aplaudirles, bendecirles, amarles. El cuerpo de Cristo no se divide, el cuerpo de Cristo debe permanecer junto. Entonces, en otras palabras, el desear ser admirados por todos porque destacamos en algo es vanidad. Dijo el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. Otra, ya hablamos de dos, hablamos de circunstancias en los que atravesamos de pronto pérdidas de familiares, algo triste que viene a nuestras vidas y que nos hacen sentir muy, muy mal, hasta en depresión. Y la otra es que nuestras vanidades posiblemente están acarreándonos hacia un camino en el cual nos están distanciando de la verdadera visión de Dios, que es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora también los prejuicios. Los prejuicios nos pueden alejar también de la voluntad de Dios y conducirnos por medio de una vereda en la cual nosotros podemos llegar a lo mejor a caer en depresión. ¿Por qué? Dice, prejuicio significa juicio u opinión generalmente negativo que se forma inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario. Factores que alimentan los prejuicios en la vida de una persona: falta de lectura bíblica, falta de oración. Dice, seguir culturas malas delante de Dios, inmaduras. La soberbia también, hermanos, es algo que nos puede hacer prejuiciosos. Los celos, la ira, el juzgar a nuestros hermanos sin haberlos conocido de antemano, son prejuicios también. Oye, pues es que fíjate que pusieron a fulanito de tal como líder, en serio, y ese ni me saluda, y ese pues no, siempre está pues, no, o sea, lo ves y gris totalmente, no me inspira nada. ¿Por qué lo ponen? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y podemos preguntarle, pero ¿por qué piensas así? ¿Ya hablaste con él? ¿Ya lo conoces? A lo mejor porque ya lo conoces, ¿no? No, pues nunca he hablado con él. Y a veces nosotros a lo mejor nos atrevemos a caer en esos prejuicios antes de conocer a las personas, a nuestros hermanos, y no les damos la oportunidad de poder abrazarlos, de hacerles sentir que en nosotros tiene un hermano, en nosotros tiene un amigo en Cristo, ¿verdad? Le negamos esa oportunidad por el prejuicio que estamos posiblemente haciendo a los hermanos dentro de la iglesia. Los prejuicios también son un factor, hermanos, que nos llevan por una vereda en la cual, pues, por ejemplo, si yo dijera, es que yo soy el mejor cantante, yo soy el mejor, baterista o el mejor predicador, ¿cómo es posible que inviten más a este que a mí?
y nosotros ni siquiera lo conocemos y ya nos sentimos deprimidos porque no nos invitan a predicar o a tocar o a evangelizar o nos invitan a algo, ¿verdad? Dentro de la iglesia y ya nos sentimos tristes, deprimidos. Es que invitaron al hermano Joel González, ¿verdad? A predicar y pues yo me he preparado, tengo ciencias, tengo tecnología, tengo diplomados, soy esto, soy el otro, me gradué del Instituto Bíblico y a mí no me han invitado a predicar y ya estamos nosotros en prejuicio y estamos nosotros decayendo. Como dijo un hermano, me decía, no se distraiga, hermano, no se distraiga, sigamos, sigamos, que lo invitaron, al rato a usted lo invitan, así vamos a pensar todos, ¿verdad? Que invitaron al hermano Joel González a predicar, gloria a Dios, vamos a gozarnos, la victoria de nuestro hermano es nuestra victoria también. La victoria de nuestro hermano Martín es la victoria mía también. La victoria de nuestros pastores es nuestra victoria también. Vamos a sentirnos, hermanos, que los logros alcanzados por nuestros hermanos dentro de la alabanza, del evangelismo, de la predicación, del discipulado, los logros que se ha alcanzado dentro de la iglesia son el logro de todos, cada uno de nosotros, aunque algunos todavía no, a lo mejor han participado o no están participando actualmente, debemos sentirnos bendecidos porque nuestros hermanos están brillando y están trabajando y están logrando éxito en el Señor. Vamos a sentirnos también esa victoria de nuestros hermanos, agarrarle y decir, también es mi victoria. Y no decir, pues allá él, ojalá le vaya bien, pero pues y no vamos a caer en prejuicios. Los prejuicios, hermanos, posiblemente nos van a acarrear a lugares de depresión. Vamos a eliminar eso si es que lo hay. Es necesario mencionarlos. El que yo los mencione, hermano, no significa que es porque algunos de ustedes o yo, o si no es que todos, lo tengamos o seamos así. No es eso. Es necesario mencionarlos porque el tema es sobreponiéndose a la depresión, pero también es necesario mencionarlos para poder localizar qué es lo que ocasiona que yo caiga en depresión para poder estar aterrizado y consciente de no ejercer ciertas cosas para yo caer automáticamente en depresión. Entonces, era necesario mencionar los hermanos para que nosotros podamos seguir adelante y no caer por nuestros pies en depresión. Que se murió un familiar, que vino una enfermedad a mí, eso es diferente, ¿verdad? No, nuestro hermano está enfermo, tiene cáncer y el hermano pues está muy triste, ¿verdad? Es evidente, no, es que nuestro hermano perdió a su familiar y está deprimido, es normal porque se duele en nuestro corazón, pero es un proceso, pero es algo que pasa, no es algo que provocamos nosotros. En la enfermedad posiblemente, ¿verdad? Porque hay enfermedades, por ejemplo, que si yo tomo mucha coca, que si yo tomo mucha grasa, que si yo, o sea, no me alimento correctamente, voy a ocasionar una enfermedad en mí. Entonces, para no alargarnos más, porque me emociono, hermanos, me emociono mucho. Así es que, deténgame, hermanos, deténgame porque me emociono. Ahora sí, hermanos, ya dicho lo anterior, vamos a leer lo siguiente. Hay quienes dicen, como habíamos mencionado anteriormente, que los cristianos no caen en depresión, pero sí hay una etapa en nuestras vidas en la que nos sentimos deprimidos. Nos encontramos depre. Entonces, dice, la depresión en los líderes, dice a Elías. ¿Quién era Elías, hermanos? Él tenía vanidades, él tenía prejuicios, él no buscaba una mansión, no esperaba él un Lamborghini, no esperaba nada de eso. Él servía a Dios, él estaba conectado con Dios y lo único que hacía era
seguir obedeciendo a Dios. La gran comisión, ¿verdad? Que Dios había dado en su vida era de poder, trabajar dentro de su orden, de lo que Dios había establecido, de lo que le estaba ordenando y mandando en ese tiempo, ¿verdad? Dice Elías, después de la gran victoria contra Jezabel y los 450 profetas de Baal, al recibir la amenaza de la reina, huye a toda velocidad. Y cuando es enigmático porque Elías, perdón, dice, el cuadro es enigmático porque Elías acababa de invocar fuego del cielo, pero después le teme a una sola mujer. En su huida, Elías durmió debajo de un enebro y dentro de una cueva, una ilustración bastante adecuada de un líder deprimido. Elías estaba escondido. Le tenía miedo a una mujer, dice, ¿verdad? Le tenía miedo a Jezabel. Como había mencionado anteriormente nuestro pastor Isaac, después de haber pedido fuego del cielo y de haberse burlado de aquellos idólatras, ¿verdad? Después de que vio el poder glorioso y poderoso de Dios, cuando acabó con todo eso, vino una mujer a amenazarlo y le tuvo miedo, fue y se escondió en una cueva. Elías. Y según esto lo declara como que Elías estaba deprimido. Pues deprimido. Dice, en ese proceso un ángel alimentó y ministra al profeta y en la cueva Jehová le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Estaba deprimido en el fondo de la cueva, agobiado y abandonado. Quizá pensaba que había eliminado a tantos malvados profetas y ayudado al pueblo de Jehová y nadie lo apoyó. Cuando oyó que Jezabel lo amenazaba de muerte, pues después de todo había hecho lo correcto y a nadie parecía importarle. O sea, esto es lo que se describe de lo que Elías, ¿verdad? Dice, una terapia que se puede ver en este pasaje es el descanso, buena alimentación y sobre todo hablar con Dios por el tiempo suficiente para después de unos 3 días regresar a la actividad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice, lo que se puede ver en este pasaje es el descanso, buena alimentación y sobre todo hablar con Dios por el tiempo suficiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Buena alimentación, descansar correctamente, nada de quedarnos viendo la televisión, viendo, no sé, La Rosa de Guadalupe, hasta las 12, 1 de la madrugada, ¿verdad? Y ya nos desvelamos y al día siguiente tenemos actividad en la iglesia y ya no ejercimos nosotros nuestro trabajo correctamente porque estamos desvelados, ¿verdad? Porque no descansamos correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos nuestro tiempo en otras cosas que para el cristiano, hermanos, deberíamos nosotros tener conciencia de que un minuto es oro. Cada segundo, cada minuto, cada instante que vivimos es oro, hermanos. Ya de nosotros depende en qué los queremos nosotros administrar o vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descanso, buena alimentación y sobre todo, hablar con Dios lo más que se puede, hermanos. Dice la Biblia, orar sin cesar.
No sin cesar, sin cesar. Gloria a Dios. O sea, si no hay hermanos aquí que se llamen César, ¿verdad? Sin César, es sin cesar. Entonces, hermano, dice, parece ser que volver al trabajo es una de las mejores maneras de enfrentar la depresión. Volver a trabajar, hermano, nos ayuda a nosotros, es como una terapia. Cuando uno se siente triste o deprimido por circunstancias vanas, circunstancias posiblemente muy insignificantes, nos vamos y vamos al trabajo o hacemos nuestro quehacer o no sé qué tipo de trabajos usted haga durante el día. Y si trabaja en alguna empresa, eso nos ayuda a nosotros para poder olvidarnos un poquito de esas cosas que tratan de frustrarnos y que tratan de desviarnos y que tratan de, a lo mejor desesperarnos para poder nosotros no llevar a cabo el trabajo que Dios ha puesto en cada uno, para poder servir en la obra. Dice Asaf, es el segundo ejemplo. Ya escuchamos lo de Elías, la depresión de Elías. Vamos a ver a Asaf. Asaf es muy diferente. Ya hablamos de las cosas que pudieran ser detonantes para que nosotros caigamos en depresión y Asaf demuestra una de las detonantes que acabamos de mencionar anteriormente o si no es que al principio dice, Asaf significa recolector, era cimbalista y director del coro en la época de David. Se le llamó vidente. En Segunda de Crónicas 29:30 se le atribuyen 12 salmos. Dice 50 y 73 al 83, son 12 salmos. Dice, Asaf muestra con toda sinceridad en el Salmo 73 lo que sentía en su corazón respecto a ser líder de alabanza de David. Dice, el Salmo muestra una de las frases más tristes de la Biblia en el versículo 13. Dice, de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. Decía, Dios habla hoy, inicia en el versículo 2 diciendo que Asab estaba a punto de caer, de irse al mundo, de renunciar por la envidia. Es uno de los factores que vimos ahorita, envidias que nos pueden llegar o llevar a ser alguien de prejuicios, detonantes que nos pueden llegar a encerrar de una posible depresión. Es un detonante, hermanos, la envidia. Asaf tenía envidia. Asaf tenía envidia. ¿Quién era Asaf? ¿Quién era Asaf? Dice el salmista, se queja de que los perversos, impíos, que ni oraban ni buscaban de Dios, eran prosperados. Los ojos se les saltan de gordura, símbolo inequívoco de prosperidad. Incluso Asaf comenta en el versículo 10, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Dice, es decir, son populares. Otro versículo duro de este salmo es el 14. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esta expresión puede interpretarse como un tormento emocional o espiritual, pero bien pudiera pensarse en algo más terrible que ello. Verdaderamente lo que padecía este simbalista era algo muy angustiante. Por ello puede entenderse la expresión del versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso equivaldría a lo que hoy dicen algunos líderes que se rinden, se preguntan, dice, ¿de qué me ha servido ir al templo?
De nada me ha servido ser honrado. Qué difícil, hermanos. En este caso es un ejemplo en el cual Asaf tenía envidia en su corazón porque los impíos, los que no eran cristianos, los que no buscaban de Dios, los paganos, etcétera, etcétera, ellos prosperaban, tenían coches, quizás tenían mansiones, tenían tantas cosas, él los veía que ellos prosperaban y él se sentía que no, que él se sentía que todavía, y él decía, yo le sirvo a Dios, ¿y cómo yo le sirvo a Dios? Y ellos son los que prosperan. ¿Por qué yo no tengo lo que ellos? ¿Por qué ellos mejoran? Y yo sigo igual, y oro, y sirvo en la iglesia, y le sirvo a Dios, y evangelizo, y predico, y canto salmos, y tanta cosa que hago delante de Dios, le sirvo. Y Asad, hermanos, aquí nos dice que tenía envidia. Envidia. Hay quienes dicen que envidia de la buena, ¿verdad? Pues no hay envidia buena. No existe la envidia buena. Dice en Primera de Reyes 19, versículo 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Elías. Cuando cayó en depresión, ¿quién vino? Dios le alimentó. Dice ahora el tema de Asaf o el punto crítico depresivo de Asaf fue, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, estaba a punto Asaf de regresar al mundo. Y si nos vamos más adelante, en el versículo 13 del capítulo 73 de los Salmos dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dijera, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Estas eran palabras de Asaf. Estuvo a punto de caer Asaf, hermanos. Estuvo a punto de caer Asaf. Él comenzaba a tener envidia. Él comenzaba a ver.
que los demás avanzaban, que los demás eran prosperados, pero él seguía igual, de tal manera que él empezó a entrar la envidia, empezó a entrar esas cosas que hacen que él se desviara, pero cuando entró a la casa de Dios se dio cuenta el destino de cada uno de ellos y el destino que le esperaba a él. ¿Cuál es el destino de usted y cuál es el destino mío, hermanos? Porque estamos en Cristo Jesús. Nuestro destino es llegar a la eternidad con el Dios Todopoderoso, cerca de Dios, para vivir con Dios la eternidad. Ese es nuestro destino. Si nosotros nos aferramos a Cristo, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, si nosotros seguimos adelante sin titubear, el tener prejuicios, el tener envidia, el estarnos enojando por cualquier cosa o tener ese tipo este, de asuntos en nuestro corazón nos van a desviar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo a un lado, hermanos. Vamos a seguir adelante. Adelante, hermanos. No perdamos esa visión, no perdamos esa fe, esa meta de seguir a Cristo. Cristo es nuestra meta. Dice, como este líder quizás estén muchos líderes de la iglesia, el mundo los quiere reclutar para sus empresas exitosas, pero lejos de la voluntad de Dios. El crecimiento sano de la iglesia está en juego ante las posibles depresiones de líderes que enfrentan estas disyuntivas. Cuando nosotros caemos en este tipo de circunstancias, hermanos, no solamente estamos nosotros desviándonos o posiblemente haciendo que nos detengamos en el camino o nos estemos estancando. No, como líderes estamos no solamente el efecto negativo llega solamente a nosotros, no solamente a nosotros llega, también le va a llegar al departamento en el cual usted y yo estamos liderando. Si nosotros nos estancamos, estancamos todo. El departamento se estanca por las posibles depresiones que podamos nosotros a lo mejor tener. Dice, Asa por un lado le corroe la envidia de la prosperidad del impío. Por el otro lado está su promesa de servir a Dios. Con angustia gime en este bello salmo. No en balde escribe angustiadamente en el versículo 15. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. Palabra de Dios para todos. Algo terrible de la depresión, hermanos, es que hace irracional a quien la vive. Asaf dice, era como una bestia delante de ti, dando a entender lo irracional y carnal de su reacción. A veces el líder en depresión toma decisiones totalmente irracionales y torpes, como si tuviera el secreto deseo de desbaratar y destruir todo lo que representa su investidura. Asaf sabía que lo seguía mucha gente, pues era líder. Si claudicaba, se llevaría tras sí a muchos otros. Era una decisión importante. Cada decisión tiene consecuencias. Un líder cristiano, ya sea al frente de una iglesia, de un ministerio de alabanza o de una célula, es ejemplo a los demás. Su toma de decisiones repercutirá en otros, es responsable de ello, pues cada una de esas elecciones deben ser guiadas por amor al pueblo del Señor. No por amor a mí hago decisiones. Debo de amar al pueblo para poder tomar decisiones, porque tomamos decisiones y no solamente el efecto negativo viene con nosotros. Si somos líderes, el efecto negativo viene sobre el departamento en el cual nosotros somos líderes. Un líder en depresión puede tomar decisiones que afectan terriblemente no solo su ministerio, sino a todos aquellos que sirven bajo su guía. La salida de la depresión, este simbalista y su depresión ponen al relieve una faceta que pocos se atreven a reconocer, pues a veces el liderazgo consume tanto
que pueden llevar al abatimiento o a la depresión. Saber que antes existieron grandes siervos de Dios como Elías y Asaf, que sintieron sobre sus vidas el severo peso del liderazgo, en verdad reconforta y muestra el camino para superar esta enfermedad. Si Elías superó su depresión con dormir y comer, además de dejarse amar por Dios y regresar al trabajo, Asaf tuvo una sanidad similar. Quizá el salmista habría ido al templo para quejarse una vez más delante de Dios y presentar su renuncia. Quizá sin decirle a nadie se retiraría para ir con los impíos y tocar allí con ellos, o simplemente desaparecería para no seguir más en el liderazgo de la alabanza. Pero algo pasó cuando llegó al templo de Jehová. Los versículos 17 y 18 dicen: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los impíos, hermanos. El fin de ellos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. La respuesta a la depresión fue entrar a la presencia de Dios. Quizás algunos vayan a remedios más sofisticados como terapias, viajes o medicamentos, pero en el caso de este líder fue arrodillarse, meterse con Dios, y allí el Creador le habló y le mostró cuál era el fin de la vida de él y de los impíos que arrogantemente se jactaban de su prosperidad. Dice: la terapia divina es desde dentro del corazón. Asaf no encontró en el templo un cofre con oro para mitigar su pobreza. Lo que encontró fue al objeto central de su ministerio, su razón de ser, lo que le daba sentido a ser líder, a tocar su címbalo con gozo. Se reencontró con su Dios. Sanar la depresión lleva a darse cuenta de lo equivocado que se está, pues el Salmo 73 muestra el reconocimiento humilde de Asaf, de la envidia que sentía, de la falta de fe que lo dañaba, del dolor que cruzaba su corazón. Pero además, sanar de la depresión lleva a permanecer en el liderazgo mejor que antes, pues el cimbalista Asaf, antes de su depresión, solo había hecho un salmo y después sus composiciones fluyeron para delante de todo, para deleite, perdón, de todo adorador de Jehová. Ya para culminar, dice: por otro lado, buscando el rostro de Dios y siguiendo en su ministerio, el salmista logró ver en qué terminaría todo para aquellos arrogantes pecadores. Asaf ya puede decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cuál es la herencia de un líder? No es el dinero ni el oro de la tierra, es Dios, es nuestra recompensa. La recompensa del salmista toma ahora su verdadero rostro. Asaf tiene al Señor esperándole por toda la eternidad, y eso no tiene manera de comprarse con nada en esta vida. Conclusión, dice: Asaf lo comprendió todo estando en el santuario. Asaf lo comprendió, ¿dónde? Estando en el santuario. Cuando nosotros vamos a la iglesia, a Agua de Vida, allí Dios destapa dudas, elimina contrariedades, elimina obstáculos depresivos, o elimina de nuestra vida asuntos, cosas que nos hacen, que nos duelan. Cuando vamos a la casa de Dios, a Agua de Vida, allí Dios quita todo tristeza y todo dolor, toda amargura, toda depresión. Esto le pasó a Sab y esto nos ha pasado a nosotros también. Cuando vinimos a los pies de Cristo, Dios ahí
nos dio lo que nunca habíamos tenido, que es el gozo de nuestra salvación. Algo inmenso dentro de nosotros apareció, algo poderoso, gigantesco, hermoso, llegó a nuestras vidas y nos llenó de paz, de alegría, de contentamiento, y nos dio y nos regaló la salvación. La iglesia es el hospital de Dios. La iglesia es la universidad en la que podemos aprender también. Por eso es muy necesario ir a la iglesia. Asaf, cuando fue a la iglesia, por así decirlo, él comprendió que si él seguía sirviendo a Dios, su destino final era vivir con Dios la eternidad. Dice, todo líder puede sentirse deprimido, pero si busca de Dios, tarde o temprano será abrazado en la presencia de su creador. Por ello, número uno, un líder en depresión permanece en fe. Número dos, un líder en depresión expresa su dolor adecuadamente. Número tres, un líder en depresión sabe que servir a Dios no siempre es comprensible. Número cuatro, un líder en depresión no se compara con los impíos, por más exitosos que parezcan. Llega usted a su cuadra, a su casa y ve una fiesta, una mega fiesta, todos bailando, todos ahí disfrutando de la fiesta y uno dice, yo vengo de la iglesia y no he hecho fiesta, ya tengo un año que no hago fiesta. Y empieza uno, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué a mí no me das una fiesta? ¿Verdad? Empieza uno a deprimirse así. Y cuando va a la iglesia, uno, llegas a la iglesia, ves la alabanza, y esa es una fiesta, hermanos. Dice Dios, yo te he dado miles de fiestas cuando vienes a la iglesia y no te gozas. Cuando está la alabanza, no te gozas. Esa es mi fiesta, dice Dios. Imagínense. Y vemos una fiesta pagana y, ay, Señor, no me has hecho una fiesta, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, Señor, esta es la fiesta en la que celebramos el autor y consumador de la fe, al que nos ama y nos amará siempre, al único, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando vamos a la iglesia en la alabanza, nosotros estamos celebrando una fiesta. Así, hermanos, dejo lugar a mi hermano Martín. Ya me pasó un poquito, discúlpenme, porque me emociono, hermanos, me emociono pero como quiera tengo que ser precavido con la hora. Dejo a mi hermano Martín para que él nos mencione sobre la tarea práctica y ya para poder terminar, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén, amén. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Octavio? Que Dios le bendiga. Gracias por la clase del día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la tarea. Este, es una tarea práctica, una tarea sencilla. Ahí vean su libro. Dice, busque en la Biblia otros personajes que hayan pasado por un tiempo de crisis equivalente a una depresión. Analice este momento de sus vidas y descubre cómo resultó todo para ellos. Bueno, lo que usted va a hacer, ahorita vimos dos personajes. ¿Quién eran? Era Elías y, Asaf. Usted va a investigar otros personajes. ¿Qué le parece? 5 personajes nada más. Ya tiene dos, nomás le faltarían 3. De los dos que tiene, usted nomás va a escribir. Elías pasó este proceso de depresión así, así. Usted va a explicar, ¿sí? Asaf pasó este proceso de depresión así, así, y cómo lo solucionó. Ahora nomás le faltan 3. Usted va a buscar en la Biblia 3 personajes que hayan pasado por momentos de depresión. Ahí usted apúntele ahí para que ya tenga la idea. 3 personajes. Ya tiene 2, nomás le faltan 3. ¿Cómo ve, hermano? ¿Está fácil o está difícil? Así de sencillo. Y en el punto 2 dice, como grupo, analicen qué pueden hacer por aquellos que son más susceptibles de depresión. Si usted conoce personas que han pasado por depresión, por esa situación, ¿cómo usted va a escribir? ¿Cómo los podría usted apoyar? Usted puede decir, no, pues a través
del mensaje bíblico, puedo orar por ellos, puedo darles un consejo. Ahí usted va a explicar qué puede hacer ante una situación de depresión que esté pasando alguna persona. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno.